Hola, hoy vamos a estar preparando uno de los platos que más me gusta, una de las cosas que más me gusta comer, y eso que a mí me gusta comer demasiadas cosas. Está preparando congrí. El congrí, para quien no lo sepa, es un plato que se prepara a base de frijoles rojos o colorados, como le decimos en Cuba, y arroz. No es como otros platos en otros países que se preparan por separados ambos y luego se mezclan. Es un plato que me recuerda demasiado a mi infancia, me recuerda demasiado a las tardes de verano en casa de mis abuelos. Un plato que siento que es demasiado nostálgico para cualquier cubano que esté lejos de Cuba. Así que nada, hoy te voy a estar enseñando cómo prepararlo. Además, te voy a estar enseñando la manera en la que a mí me gusta comerlo. Y de extra, porque sí, porque somos así de buenos, te voy a enseñar también a preparar un cerdo asado, específicamente un lomo, al estilo cubano. ¡Vamos allá! Bien, vamos a empezar haciendo los frijoles. Vamos a poner los frijoles en remojo alrededor de 1 hora o 30 minutos. Yo voy a poner 2 latas y media, 2 tacitas y media de frijoles. Y voy a agregar de agua el doble de lo que puse en frijoles. Un detallito importante es que se prepara con frijoles colorados. Hay zonas de Cuba, sobre todo en Occidente, donde se prepara con frijoles negros. Pero realmente, como se debe preparar es con los frijoles colorados. Ahora vamos a preparar el adobo para nuestro cerdo. Vamos a utilizar media naranja dulce y medio limón. Normalmente se prepararía con naranja agria, pero ya que esta no se encuentra, pues vamos a tirar con eso. También vamos a agregar un poquito de vinagre blanco. Vamos a usar también una cucharadita de manteca de cerdo. En caso que no tengas manteca de cerdo, puedes sustituir por 2 cucharadas de aceite vegetal. Ajo bien finito, si es machacado mucho mejor. Vamos a agregar pimentón en polvo, comino que no puede faltar para el sabor, y si tienes laurel y vas a hornearlo, pues puedes usar laurel también, que le da un olorcito estupendo. Orégano, otra cosa que no puede faltar, es mucho mejor si está fresco. Y también vamos a rallar media cebolla para darle un toquecito más dulce a la carne. Esta parte, si quieres, la puedes sustituir por cebolla en polvo y así te ahorras un poco de sufrimiento. Y ahora integramos todo bien. La grasa se debe deshacer un poquito y te debe quedar algo así como una vinagreta, como una vinagreta bien espesa. Solo agregamos un poquitito de sal, volvemos a batir y debería haberte quedado algo como esto. ¡Rico! Ahora es el momento de masajear el cerdo. Hacemos unos cortes en la superficie para que penetre mejor el adobo. Y comenzamos a masajear. Puedes masajear si quieres con tus manos o con la misma cuchara. Lo importante es que logres hacer que se le pegue bien a la superficie del cerdo todo ese adobo que hemos hecho. Para reservar un poco para a medida que vayamos horneando, ir echándole un poquito por arriba. Cubrimos con papel aluminio, aunque realmente lo ideal es dejarlo toda una noche. Pero en este caso le vamos a dar mínimo 4 horas. Cabe más decir que el sabor es súper distinto de un día para otro que 4 horas. No seas vago y dale un día completo que sabe muchísimo mejor. Solamente vamos a agregar los frijoles con un poquito de sal y los vamos a dejar hervir. Si tienes unas hojas de laurel también se las puedes echar en este momento, que le quedan estupendas. Rectificamos el punto de la sal y sellamos la olla. Ahora volvemos con el cerdo. Vamos a precalentar el horno por 10 minutos a 180 grados o 350 Fahrenheit. Y vamos a meter el cerdo tal cual, tapadito para adentro. Así va a estar durante los primeros 40 minutos. Ya después vamos a retirar el papel aluminio y vamos a dejar otros 30, 20 minutos, depende de la cantidad de caldo que haya. Si notas que se te está resecando mucho, puedes ir con el mismo adobo que te sobró al principio, pincelando un poquito por encima. Ahora volvemos a los frijoles. Para saber si los frijoles ya te quedaron, vas a tomar un granito y vas a aplastarlo. Si cuando lo tomas con la mano mantiene la forma, pero al aplastarlo se desarma, ya va a estar en el punto perfecto para hacer el congrí. Vamos a comenzar a picar las cosas para hacer el sofrito. Lo primero que vamos a picar es un pimiento verde. Puedes usar pimiento rojo o pimiento amarillo, pero no tiene el mismo gusto, así que es preferible que lo intentes con pimiento verde. Aunque bueno, para gustos los colores. Vamos a limpiar bien el pimiento, asegurándonos que no tenga ni siquiera esas hebras blancas de adentro, ya que amargan un poquito. Luego de esto lo vamos a picar en julianas y luego en cuadraditos pequeños.
En esta parte no tienes que ser muy tiquismiqui, no es tan necesario que sean cuadraditos exactamente, solo que tengan forma un poquito regular y pequeña, es más que suficiente. Ahora le seguimos con esa media cebolla que nos sobró del principio, la vamos a picar igual, cuadraditos regulares y pequeñitos. Obviamente no nos podía faltar el ajo, lo picoteamos lo más pequeñito que podamos o también lo podemos machacar y terminamos mucho más rápido. Por último vamos a usar un bacon, una panceta, algo así que tenga bastante grasecita. En este caso estoy usando un bacon curado, pero tú puedes usar cualquier tipo. Incluso si lo que tienes es chicharrón, también queda súper rico. Y ahora sí, mi parte favorita cuando huele rico la casa. Vamos a empezar dorando la panceta, el bacon. Vamos a dorarlo hasta que empiece a soltar toda esa grasa y se empiecen a tostar. O sea, tienen que quedar crujentitos y llenos de grasa. Usando esa grasa como base vamos a agregar la cebolla. Vamos a puchar la cebolla hasta que comience a caramelizar un poquito y te vas a dar cuenta cuando esté porque se torna un poquito transparente. Ahora mandamos al pimiento igual a sofreírlo un ratito. El pimiento te vas a dar cuenta porque empieza a botar agua y vas a ver cómo hace bastante vapor. Además que empieza a tener un olor en la casa riquísimo. Ya agregamos el ajo. Ahora vamos a revolver otro poquito para que se integre bien el ajo y se sofría un poquitito. Ahora agregamos el arroz, obviamente ya lavado, y vamos a estarlo sofriendo junto con eso hasta que esté un poquito doradito. También vamos a comenzar a agregar ahora lo que va a venir siendo el pimentón, el comino y el orégano. Ya para finalizar vamos a agregar el caldo. Yo agrego de caldo la misma cantidad de arroz y 2 deditos de masa. Ahora el tema de los granos, yo agrego bastantes granos, yo agrego entre un medio vasito por cada vaso de arroz que es. E incluso puede que eche un poquito de más porque me gusta con bastante grano. Ya esto va a depender de cómo tú lo quieras, de si te gusta con bastante o con menos. Y terminamos rectificando el puntito de sal y vamos a cerrar ahora por unos 10-15 minutos hasta que el arroz esté listo. ¡Qué rico huele! Truco de la abuela. Cucharadita de manteca fría o al tiempo encima del congrí y vamos a volver a tapar unos 5 minutitos. Ahora sí que sí, ya vamos a comenzar a servir, vamos a ver qué tal está. Ya pasaron esos 5 minutitos, así que queda bien desgranadito y bien sueltecito. Además que tiene un olor súper rico. Pero no vamos a terminar ahí, vamos a terminar de servir. Cerdo. Que mira lo rico y suavecito que quedó. Pimiento asado que sabe mejor. Ahora finalizamos dándole los toques, acomodamos el pimientito asado por arriba que le va a dar un saborcito como que ahumado, algo así por encima. Y empezamos también a colocar el pedazo de lomo que cortamos. Vamos a colocar el lomito y para que tenga más sabor vamos a coger de esa misma grasita que queda alrededor del lomo y vamos a ponerle un poquito por encima a nuestro lomo. Y ahora sí, el momento más esperado siempre, la degustación. ¿Qué te puedo decir? Acabo de virar a mi infancia, a las fiestas de cumpleaños, a las fiestas de fin de año. Sinceramente llevaba rato sin probar un buen congrí, llevaba rato sin hacer un buen congrí. Es simplemente delicioso, me encanta. Puedo decir que quedó como el de mi abuela, pero yo creo que este ya le hubiera dado un 10 de 10. Delicioso. Y bueno, nada, coméntame qué te pareció hasta aquí. Coméntame si en tu país hay un plato parecido a este, porque tengo entendido que en muchos países de Latinoamérica hay platos bastante similares. Así que nada, déjame saber cuál es el plato similar a este en tu país y no olvides suscribirte, dale like, comenta y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.